Lee. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Estamos tardes. aquí, nos agarró en la manejada, pero aquí andamos. Muy bien, adelante. Sí, está bien. Está muy bueno ese vaso, Lee. Sí, es agua. Estoy tomando agua. Dijo un amigo diputado que era té verde. Ah, ok. Un té verde. Sí, hace mucho calor ahorita. Yo creo que viene un agua. Sí, yo creo que sí, Lee. Ojalá pues bueno, yo creo que van a estar lloviendo ya que son las temporadas de lo que es de junio, julio. Ya hace bastante falta el agua. Sí, había sequía. Bueno, y está lloviendo para el lado de Jico. Sí ha estado lloviendo por las noches. Ah, qué bueno. Este, Pues eso es bueno. Aquí ha llovido, sí, en diversos días, pero hemos tenido agua. A mí me parece que hay ya humedad suficiente este, para sembrar, porque realmente sí, las Lee, cosas fue bastante. Sí, sí ha estado, pues la gente regularmente espera que preparan las tierras y ya esperan que caigan las aguas y ya como por agosto siembran y ya todo lo que sobra de agua les cae muy bien a las plantas. Y sobre todo, Kiko, que es la caña. sí, sí, tienes razón. Porque este año pasado Lee, ahorita voy para ¿dónde? ti. Ahorita se me está cortando un poquito la señal y Sí, eh, ya llegando ahorita a un lugar me conecto. Ahorita estoy con los puros datos de teléfono, por si se corta. ok, sí, se ve que está fallando, sí. Ujú. Sí, Muy hasta bien. aquí vamos a estar, Lee. Sí, correcto, está bien, adelante. Muy bien. Abel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Lick, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Magdalena, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, licenciado. Sí, qué bueno, me da gusto. Gracias. Fabiola Rivas. Hola Lick, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Las Qué bueno. compañeras de Tula, ¿cómo están? Sí, Hola, Lick. Bien, Lick, ¿y usted? qué bueno, me da gusto, sí. Bueno. ¿Me saludas a Ramona? Sí, Lick, gracias. Sí. Bien, pues yo creo que vamos a iniciar la clase. Sí, me pueden recordar qué fue lo que vimos, lo último que estuvimos platicando la clase anterior. Ya pasó una semana y no lo traigo muy presente. Sí, Rivas. Yo apunté lo último que estuvimos hablando de las resoluciones judiciales y lo último que tengo anotado es que estábamos hablando de los resultandos, que era el antecedente histórico dentro del procedimiento y de los considerandos, que era la parte medular, el último que tengo apuntado. No sé si Muy bien, alguno de los compañeros tenga algo más. muy bien, gracias, sí. Sí. Bien, en la clase anterior estuvimos hablando de las resoluciones judiciales. Dijimos que nuestro Código Procesal Civil reconoce a tres tipos de resoluciones, que son los decretos, son los autos y son las resoluciones. Los decretos son acuerdos de mero trámite que el juez dicta eh, para la activación del proceso, ¿verdad?
como por ejemplo, ábrase el periodo probatorio, expídasele copias al promovente, etcétera, ¿verdad? Detalles así. Y los autos son los que resuelven un incidente, es lo que dice el código, ¿verdad? Nosotros también conocemos este tipo de resolución, estos autos, como sentencias interlocutorias, sentencias que resuelven un recurso de revocación o un incidente, ¿verdad? Los incidentes pueden ser diversos, desde la nulidad de actuaciones, incidentes de incompetencia del juez, incidentes de falta de personalidad en el actor, entre otros, ¿verdad? Entonces, los que resuelven ese tipo de incidentes, que son juicios cortos, juicios sumarísimos, un incidente es un juicio pequeño, ¿verdad? Que se tramita cuando surge repentinamente una situación, ¿verdad? No está dentro de la demanda o de la contestación en muchos casos, ¿verdad? Pero sí, como puede ser la incompetencia del juez. El demandado al contestar la demanda dice, bueno, pues eh, no te reconozco que seas tú el juez competente para que pueda resolver este caso. No te reconozco ninguna competencia y promuevo el incidente de incompetencia, ¿verdad? Puede ser posible. Se tramita en la vía incidental, que es un juicio corto. Una vez recepcionado el incidente, ¿verdad? Se le da vista por 3 días a las partes, ¿verdad? A las contrapartes. Y si hay necesidad de prueba, pues se abre hasta por 15 días. En caso de que de las constancias de auto se deduzca, ¿verdad?, todo lo relativo al incidente, pues bueno, no aportan pruebas y se abre únicamente un periodo de alegatos, donde se fija un día y hora para la audiencia de alegatos, la audiencia incidental que le llaman. Y esa también surte el efecto de que cita el expediente de resolución incidental que se debe de dictar en un plazo de 3 días, en los 3 días siguientes. Entonces, este es un trámite muy corto, muy sumarísimo, en donde se puede tramitar un incidente, ¿verdad? Que inclusive puede ser de acumulación de autos, conexidad de la causa, etc. Pero hablar de sentencias, o sea, de resoluciones de fondo, bueno, pues una sentencia definitiva es aquella que pone fin al juicio, es aquella que pone fin a una instancia, es la que resuelve el fondo del asunto, ¿verdad? La contienda principal. Si la contienda principal es el divorcio, bueno, pues va a resolver acerca del mismo. Va a declarar procedente o improcedente, en su caso, la acción de divorcio, ¿verdad? Esa es la sentencia definitiva. Esta les decía yo que contiene un preámbulo, donde va el número de sentencia, donde va el lugar y fecha. Toda sentencia debe de tener el lugar y fecha. Ciudad Mante, Tamaulipas, a 5 de junio del año 2020. Vistos para resolver los autos que integren el expediente 450 diagonal 20 relativo al ordinario civil de divorcio incausado promovido por Petra en contra de Juan y luego ya se abre el capítulo de resultandos. En el capítulo de resultandos, los resultandos de una sentencia vienen siendo pues todo lo ocurrido, ¿verdad?, durante el proceso, pero lo más relevante, ¿verdad? Algo relevante que puede ser, pues desde que la fecha en que se admitió la demanda, por escrito de fecha tal, compareció el actor demandando el divorcio a fulano de tal, ¿verdad? El auto que admite la demanda es relevante. El emplazamiento es relevante. La contestación a la demanda en su caso es relevante, si es que contesta la demanda. Los escritos de ofrecimiento y desahogo de las pruebas es relevante. Si hubo alegatos, también la formulación de alegatos es relevante. Entonces, eso es lo que viene ahí
en el capítulo de resultandos. Es un antecedente histórico de todo lo ocurrido durante el procedimiento, siempre tratando de destacar lo más importante, lo más relevante. Eso es lo que viene ahí, viene que con fecha tal compareció fulano tal, promoviendo demanda en contra de mangano tal. Admitido que fue trámite por acuerdo de fecha tal, el juez ordenó que se le emplazara en su domicilio al demandado. Por acta actuarial se desprende que el actuario de la central de actuarios de este distrito se constituyó en el domicilio del demandado y entendió personalmente la diligencia con corriéndole traslado y dándole un plazo para que contestara la demanda. Mediante escrito de fecha tal, compareció el demandado produciendo contestación a la demanda. Una vez abierta el periodo probatorio, las partes ofrecieron las pruebas de su intención y transcurrido el periodo de alegatos, se citó el expediente a sentencia, la cual se dicta al tenor de los siguientes considerandos, ¿verdad? Entonces abre la parte de los considerandos. La parte de los considerandos es la más importante. Les decía yo en la clase anterior, perdón, que era la parte medular, la más importante. ¿Por qué? Porque en ella el juez vuelve a examinar si es competente o no para conocer del caso, ya por última vez, ¿verdad? Porque lo puede hacer desde el inicio, desde que recibe la demanda, puede dictar un auto de desechamiento en donde dice que no es competente para conocer de esa demanda y la desecha de plano. O puede ser cuando al contestar la demanda el demandado pueda promover incompetencia, también la vuelve a revisar. Y si no, esta es la última, ¿verdad? En la sentencia el juez examina si es competente, así lo declara. Este tribunal es competente para conocer y resolver del presente juicio ordinario civil o de divorcio necesario en los términos de los artículos tales del procesal civil. Y luego analiza la vía elegida por el actor. La considera correcta, la vía elegida por el actor es la correcta en los términos de los artículos tales y tales del procesal civil. Y luego ya entra al estudio, ¿verdad?, de las acciones y de las excepciones opuestas. Y luego empieza a examinar y valorar las pruebas, primero las de la actora y luego las de la demandada. Y por último decide el caso, ¿no? Lo decide. Por eso digo que es la parte más importante de la sentencia. Al final de cuentas, si ustedes apelan esa sentencia, ni siquiera van a hacer mención de los resultandos en la apelación cuando formulen o expresen sus agravios. Se van a referir a la parte considerativa de la sentencia. Esa es la que van a atacar, ¿no? Porque es la más importante. Ahí el juez decide la contienda, decide si procede la acción del actor o es improcedente, ¿verdad? Que si con el material probatorio aportado acreditó debidamente la acción o no fue suficiente ese material probatorio para justificar esa acción. Entonces, esto es lo que dice el juez en esta parte considerativa de la sentencia, en los considerandos, ¿verdad? Examina su competencia, examina la vía elegida por el actor, entra al estudio de las acciones y las excepciones opuestas, tanto por actor como por demandado, en su demanda y contestación a la demanda respectivamente, y empieza a valorar las pruebas de una por una, ¿verdad? La prueba testimonial, la cual corrió a cargo de los testigos fulanos y manganos, quienes coincidieron en declarar que efectivamente conocen tanto al actor como al demandado y saben que hubo estos problemas entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. A este medio de prueba se le otorga el valor que prevé el artículo 408 del procesal civil, ya que por su edad, capacidad de instrucción tienen el criterio necesario para juzgar el acto. Sus declaraciones fueron claras, precisas, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho. Además, no fueron obligados a declarar por violencia física o moral
o incurrieron en algún error, ¿verdad?, en su declaración. Bueno, todo esto es como se le da el valor probatorio pleno a que se refiere el 408 del procesal civil de esa prueba testimonial. Y así sucede con todas las demás, las documentales, ¿verdad?, que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Se les otorga el valor que prevé el artículo X, el 333, por mencionar algo, ya que no fueron objetadas por la parte contraria, etc. Y luego ya una vez valoradas, pues ya resuelve, entra al estudio, dice, bueno, este juicio queda debidamente demostrado con estas pruebas y estas otras pruebas. En cambio, el demandado no justificó sus defensas. Pero tiene que decirlo. Acuérdense que es muy importante que toda resolución esté motivada y fundamentada en derecho. ¿Qué es lo que dice? Fíjense bien. El artículo 16 constitucional. El artículo 16 constitucional es una garantía de seguridad jurídica, es un derecho humano de seguridad jurídica, que dice que todo mandamiento escrito girado por la autoridad competente debe estar motivado y fundamentado en derecho, ¿sí? ¿Qué es la motivación? Bueno, la motivación, eso es a lo que yo me refería en la sentencia. El juez debe decir causas, motivos, razones, circunstancias que lo llevaron a la conclusión de que el juicio era procedente, ¿verdad? No basta con decir se declara procedente porque yo soy el juez y así lo ordeno, no. Tiene que decir el motivo por el cual, la causa, la razón por la cual está declarando procedente el juicio, ¿verdad? O, en su defecto, por qué lo declara improcedente. Lo mismo sucede con las excepciones o defensas opuestas por el demandado, ¿verdad? Si declara procedente una, pues ya no hay, sería ocioso entrar al estudio de las demás. Con una es suficiente para declarar improcedente el juicio. Acuérdense que las excepciones perentorias son las que van dirigidas a destruir la acción del actor, ¿verdad? Esas sí van derechito, ¿verdad?, a acabar con la acción del actor. Entonces, con una que declare procedente, si son varias las que opuso al contestar la demanda, es suficiente para que se declare improcedente el juicio. Entonces, eso es lo que hace el juez, ¿verdad?, cuando resuelve, pero tiene que decir los motivos o razones. Debe estar debidamente motivada su resolución y desde luego fundada en derecho, ¿verdad? Debe tener el apoyo legal. No es nada más de decir, pues sí, yo lo declaro procedente, pero no. Debe tener un sustento legal. Debe tener un apoyo legal, ¿verdad? En los términos de los artículos tales y tales se declara procedente el juicio, ¿verdad? Y se hace la condena o la declaración. Hay sentencias que son declarativas, hay sentencias que son de condena y hay sentencias que son constitutivas. Las sentencias declarativas, ¿cuáles son? Bueno, pues cuando el juez declara un derecho, ¿verdad? Cuando declara una determinada, hay veces que son mixtas, son declarativas y son de condena, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice el juez que se declara que Abel Rivas Miranda es legítimo propietario del bien inmueble motivo de este litigio, es declarativa, porque está declarando que propietario a Abel, ¿verdad? Le reconoce esa calidad de propietario, esa situación jurídica de propietario, pero a la vez condena al demandado, ¿verdad? Por eso digo que es mixta, porque puede ser declarativa y puede ser de condena. O como una consecuencia, condeno al demandado a la restitución y entrega del bien inmueble que indebidamente está en posesión del mismo y se lo entrega a Abel en un plazo de 5 días. En caso de no hacerlo, se aplicarán en su contra las reglas de ejecución forzosa. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, pero ahora una sentencia de condena, pues bueno, lo acabo de decir, ¿verdad? Cuando lo condena a cumplir con una obligación. Se condena al demandado al pago de una pensión alimenticia consistente en el 50%
de su sueldo y demás prestaciones que recibe como empleado del Ingenio El Mante, SADCB. Para tal efecto, gire ese oficio para su aseguramiento, gire ese oficio al representante legal de esta persona moral para que haga los descuentos correspondientes por quincenas anticipadas y le haga el pago de manera directa a la representante de los menores, Petra Pérez. ¿Sí? Entonces, palabras más, palabras menos, pues ahí está una sentencia de condena. ¿Y qué son las sentencias constitutivas? Pues es cuando se constituye un derecho, ¿verdad? Cuando se constituye un derecho nuevo. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Pues en los casos de las, que se tramite una acción de prescripción adquisitiva, que puede ser positiva o negativa, ¿verdad? De buena o de mala fe. En esos casos, pues el juez constituye un derecho, pues es poseedor, ¿verdad? Pero cuando dice se declara procedente el juicio ordinario civil sobre prescripción adquisitiva promovida por Abel en contra de Pablo. Ahí que dice el juez, pues declara procedente el juicio, pero declara como legítimo propietario del bien inmueble a Abel por motivo de que tiene más de 10 años de estar en posesión pacífica, continua y pública y a título de propietario de un bien inmueble ubicado en tal lugar, ¿sí? Y por consecuencia, por el transcurso del tiempo ha adquirido la propiedad o el dominio del mismo. Para tal efecto, gírese copia certificada de todas las actuaciones de este expediente a la notaría pública que designe el beneficiario para que realice el protocolo necesario, le expida la escritura a favor del beneficiado y la inscriba en el Instituto Registral y Catastral. ¿Sí? Entonces, esa es una sentencia constitutiva, porque el juez está constituyendo un derecho. Abel, cuando llegó ahí a ese expediente, era poseedor, ¿verdad? Tenía la calidad de poseedor. Y sale, cuando termina el juicio, como calidad, o con la calidad, perdón, de propietario, ¿verdad? Adquirió el dominio por el transcurso del tiempo de ese bien inmueble. Entonces, el juez ordena al notario que haga el protocolo correspondiente, ¿verdad? La escritura a favor de Abel y la inscriba en el Instituto Registral y Catastral. Pues estaríamos hablando de una sentencia constitutiva, ¿verdad? A manera de ejemplo. Eso serían las sentencias, ¿verdad? O lo que yo les puedo decir de la sentencia. Y la sentencia no nada más tiene un preámbulo o un capítulo de resultandos o considerandos, sino también de puntos resolutivos. ¿Y cuáles son esos puntos resolutivos? Pues es un resumen, un extracto a la conclusión que ha llegado el juez. Ese resumen, ese extracto, ¿en qué consiste? Bueno, por todo lo expuesto y fundado, es de resolver si se resuelve, dice el juez. Primero, se declara procedente el presente juicio ordinario civil sobre prescripción adquisitiva promovido por Abel en contra de Pablo. Segundo, se declara como legítimo propietario del bien inmueble ubicado en tal lugar con las siguientes medidas y colindancias. Abel, por haber adquirido por prescripción el dominio del bien, al haber estado en forma pacífica, haber demostrado en autos que tuvo una posesión pacífica, continua y pública y a título de propietario. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Sí, dime. Sí, Mercedes, se escucha tu audio. No, creo que no. Bueno, entonces sí, más o menos tienen una idea.
Todos los puntos resolutivos es un extracto a la conclusión que llega el juez, ¿verdad? Declara procedente el juicio, reconoce el derecho que tiene a ver, ordena que el expediente se saque una copia certificada y se remita a la notaría que designe él para que le hagan la escritura correspondiente y la inscriban en el Instituto Registral y Catastral. ¿Sí? Entonces, así lo resolvió y firma el juez licenciado fulano de tal, quien actúa con secretario de acuerdos que autoriza y da fe. Y estos serían los puntos resolutivos, ¿verdad? Y luego ahí mismo queda en la parte final de la sentencia, enseguida se publicó en lista, conste. Es una certificación donde el secretario de acuerdos dice que esa sentencia fue publicada ese día en la lista de acuerdos y lo hace constar así. Entonces, este sería el contenido de una sentencia, desde luego a grandes rasgos, ¿verdad? Hay muchos detalles que se pueden ver ahí, pero ese es el contenido porque tiene un preámbulo, tiene un capítulo de resultandos, de considerandos y puntos resolutivos, ¿verdad? Este sería en cuanto a las sentencias. Ahora, hay otra cuestión que puede surgir, ¿verdad? Con las sentencias, que ya una vez dictada por el juez, se le notifica a las partes. Esta sentencia es notificación personal. Ya una vez notificadas las partes, generalmente la recurre el perdidoso, el que perdió, ¿verdad? El juicio, al que le resultó adversa a sus pretensiones la resolución, ¿verdad? Entonces, obviamente que él generalmente va a apelar, se va a inconformar. Apelar significa inconformarse con la sentencia y expresar agravios. Pero pueden ser las dos partes, aguas. Sí hay esa posibilidad de que las dos, a pesar de que una de las partes ganó y el otro perdió, pues sí puede apelar también a la sentencia el que haya ganado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y pues estará loco o qué? Si ya ganó, ¿para qué apela? No tanto para inconformarse de la sentencia, sino al contrario, para echarle flores a la sentencia. Esto es con el objeto, esta apelación que generalmente promueve el que ganó el juicio, al que le resultó favorable la sentencia, ¿verdad? Interpone la apelación adhesiva, así se llama. Esta apelación adhesiva consiste en que el apelante, el recurrente, acude a juicio, pues no tanto para inconformarse de la sentencia, sino para fortalecerla más. Si él considera que en algunos puntos el juez no se metió a fondo al análisis, al estudio de una prueba, o cuando resolvió en lo relativo a su resolución de fondo, la parte puede hacer notar ciertas situaciones. Es con el ánimo de fortalecer más la sentencia. Mira, aquí yo creo que el juez no se metió a fondo, pero yo considero que hay elementos suficientes para que esta prueba, ¿verdad?, es contundente, es importante en el juicio, y como que no le dio mucha importancia al juez en la sentencia. Entonces, resaltarla de tal manera que el Supremo Tribunal, la sala que le toque conocer de la apelación, pues la examine de nueva cuenta y le diga, bueno, pues tienes razón. Efectivamente, una prueba más contundente, ¿verdad? Idónea, fehaciente, suficiente, que te viene a fortalecer aún más la dictada por el juez, ¿verdad? La tomo en cuenta y queda más fortalecida, más fuerte, porque hay veces las sentencias van muy débiles, ¿verdad? Se pueden caer, decimos nosotros los abogados, las pueden echar abajo en la apelación. Entonces, en esos casos, ustedes pueden apelar de manera adhesiva y lo hacen con el fin de fortalecer a la sentencia. Fuera de ahí, pues bueno, el perdidoso se va a ir con todo. Ese sí va a expresar agravios,
y va a decir que el juez actuó en forma indebida, en forma parcial, seguramente por actos de corrupción, lo que ustedes quieran. Ahí va de todo, ¿verdad? Se le va con todo el perdidoso al juez, ¿verdad? Pero sobre todo aquí los agravios, los que se tienen que expresar deben de ser eh, de una mayor claridad y precisión, de tal manera que el tribunal lo pueda ver, lo pueda entender en qué consistió ese agravio, ¿verdad? En qué consistió esa violación a los derechos del perdidoso, que pueden ser motivos suficientes para que revoque la sentencia. Porque ¿cuál es la finalidad de apelar? Pues es modificar o revocar la sentencia, ¿sí? Ese es el fin que se persigue, aunque no se pida por el apelante, pero también se puede confirmar, ¿verdad? Puede decir el Supremo Tribunal de Justicia a la sala que le toque conocer de la apelación, pues para mí la sentencia está bien dictada, fue legal y constitucionalmente dictada por el juez de primera instancia. Y el apelante no tiene la razón ni tiene el derecho. No se le ocasionó ningún agravio. Y la puede confirmar, pero también la puede modificar. ¿Y cuando la modifica la sentencia? Cuando declara parcialmente procedente la, la apelación, ¿verdad? Y modifica parte de esa sentencia. Cambia parte de esa sentencia. No la totalidad, pero una parte. Entonces, y luego hay ocasiones en que la revoca, y cuando la revoca totalmente, la deja sin efecto y dicta una nueva en su lugar, ¿verdad? Aquí sí, el superior jerárquico puede suplir en sus funciones al juez de primera instancia, revocándole su sentencia porque la dictó mal y dictando una nueva en su lugar, ¿verdad? Que considera que es la más justa, la más equitativa, la más apegada a derecho. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso también, ahora, la sentencia, ¿cuándo causa ejecutoria? Esta es otra cuestión también que puede surgir en el proceso. ¿Cuándo se puede decretar ejecutoriada una sentencia? ¿Cuándo se dice que la sentencia es firme? ¿Cuándo se dice que la sentencia causó ejecutoria? Pues cuando, interpuesto el recurso, se confirma la resolución en una segunda instancia. Y todas las sentencias de segunda instancia causan ejecutoria por ministerio de ley, porque así lo dispone la ley, nada más. Todas las sentencias dictadas en segunda instancia por la sala que resuelva el recurso de apelación, causan ejecutoria por ministerio de ley. Pero también pudiera ser que al notificar el juez de primera instancia la sentencia a la parte actora, a la parte demandada o al tercero llamado a juicio, en su caso, que son las partes que pueden intervenir en un juicio, ninguno la recurra en el plazo concedido, ¿verdad? Hoy te notifican la sentencia y tienes 9 días para interponer el recurso de apelación. Y si ninguna de las partes la recurre, entonces causa ejecutoria, pero no por ministerio de ley, sino por declaración judicial. Así lo declara el juez. En virtud de que la sentencia fue notificada legalmente a las partes y éstas no interpusieron recurso legal alguno, en el plazo concedido, declaro debidamente ejecutoriada la misma, ¿verdad? Y esa declaratoria, pues es la firmeza de esa resolución. Es firme. Ya ningún medio de defensa legal la puede cambiar o la puede modificar. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es cuando causa ejecutoria una sentencia. Y una sentencia debidamente ejecutoriada está lista ¿para qué? Ya está lista para ejecutarse en los términos establecidos en la misma, en los términos ordenados por el juez en el citado fallo. ¿Sí? Si dice que declara como propietario por prescripción a Abel, pues bueno, pues lo que hace es enviar a la notaría que designe a Abel
copia certificada acompañada de un oficio para que haga la escritura correspondiente, ¿sí? A favor de haber y cumplan con la sentencia. Si se trata de alimentos, pues se gira oficio a la empresa para que procedan a hacer el descuento correspondiente. Eso depende de lo que se haya ordenado en la sentencia, es el cumplimiento que se le tiene que dar. Es la última etapa del proceso. La etapa ejecutiva es cuando se ejecuta una sentencia. ¿Y cuándo se ejecuta? Pues cuando la misma causa ejecutoria, cuando la misma es cosa juzgada, cuando la misma es firme, ¿verdad? Que ya no admite ningún recurso que la pueda cambiar o modificar. Entonces esa sentencia está lista para ejecutarse en los términos ordenados. Y hay veces el cumplimiento puede ser voluntario, ¿verdad? Acceden al momento que antes de ejecutar una sentencia se debe requerir su cumplimiento voluntario. La ley generalmente da un plazo de 5 días, pero pues dependiendo de la situación que ordene el juez, son los días que da el juez en la sentencia, ¿verdad? Que se requiere al perdidoso para que en un plazo de 5 días cumpla con la sentencia, ¿verdad? Ya él, si la cumple, pues ahí termina el juicio. Y si no la cumple, me quedé hablando de lo relativo a la ejecución de las sentencias. Entonces se debe de cumplir voluntariamente, no forzosamente. Se aplican las reglas de ejecución forzosa. Y es cuando ya el juez hace uso de la fuerza pública de que dispone. Ya ordena la desocupación de un bien inmueble. ¿Sí? Sí. Sí. Y pues bueno, ¿qué es lo que hacen? Bueno, vamos a poner un ejemplo de una ejecución, de una sentencia. Ya una vez que causa ejecutoria la sentencia, se requiere su cumplimiento voluntario. No se cumple por parte del perdidoso en el plazo concedido. Entonces el juez ordena la ejecución forzosa. Constitúyase el ejecutor de este tribunal en el domicilio del demandado, ubicado en tal lugar, y procedan al desalojo del mismo, ¿verdad? Ordenándose el rompimiento de chapas, cerraduras, el arresto de personas que se opongan a la diligencia, y para tal efecto deberá de girarse atento oficio al comandante de la Policía Ministerial destacamentada en esta ciudad para que proporcione los elementos necesarios para que auxilien en su labor al actuario ejecutor de este tribunal. Deberá de desalojar al perdidoso del inmueble de referencias y darle posesión el mismo al actor Abel Rivas Miranda, debiendo levantarse acta circunstanciada de la diligencia, y bueno, a grandes rasgos eso es lo que puede suceder en un momento dado, ¿verdad? En una ejecución. Pues depende, ¿verdad?, de lo que se trate. Pues si son alimentos, nomás se gira oficio a la empresa para que cumpla el representante legal de la misma con hacerle los descuentos del 30, 40, 50% de su sueldo del empleado a favor de los beneficiados, ¿verdad? Pues dependiendo qué tipo de sentencia sea. Si es un divorcio incausado, bueno, pues gire su oficio a la oficialía primera del registro civil de esta ciudad, acompañado de copia certificada de la sentencia para que proceda a hacer las anotaciones correspondientes en el libro número tal del matrimonio, de esto, del otro, ¿verdad? Y deje sin efecto el matrimonio y expida el acta de divorcio correspondiente. O sea, depende. Esa es la ejecución de la sentencia. Y ahí terminaría el proceso, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que pueden suceder o pueden pasar en el proceso, ¿verdad? Ya vimos las resoluciones. ¿Qué más hemos visto? A ver, recuérdame.
Ya vimos las partes, ya vimos notificaciones, términos. Notificaciones SILIC, ya la vimos la clase pasada. Sí, ¿qué más? Términos creo que también. Sí. Y pues nada más, Exhortos, que yo me acuerdo. Exhortos, despachos. no, creo que no. Sí, dice tu hermana que sí. A ver, Exhortos sí. ayúdanos, Fabiola. Sí, vimos, se mencionaron exhortos y despachos, la diferencia entre ellos, que el despacho es de un superior a un inferior y que el exhorto es entre homólogos. Sí, muy bien. Y hay la Pero nada requisitoria. más, mándame. Están las requisitorias, Ajá, si que, lo son- mencionamos así nada más. que es de un inferior a un superior. Ah, sí también. Las requisitorias, sí. Muy Ah, bien, sí, aquí está. La comunicación entre un inferior a un superior se llama requisitoria. Sí, muy bien. pero no, lo vimos nada más así, Pues sí, platicado. Ujú. Porque esto es parte del proceso. Y es Oiga, Lee, importante, ¿sí? aprovecho. Aquí, ahorita que regresé en mis notas, vi que le puse que aquí tenía duda. O nada más para confirmar, el objeto que se persigue con la acumulación de los autos es que haya, cuando existe la conexidad, es que haya una sola sentencia. Sí, Ah, que ok. los dos expedientes ya acumulados, el más nuevo al más antiguo, ¿verdad? Se va a saber por los números, ¿verdad?, del expediente. Ujú. Se lleven igual el proceso, ¿verdad? De tal manera que en una misma sentencia se resuelva lo conducente. Ese es Ok. el objeto, ¿verdad? Que se lleven junto el procedimiento y al final, en una sola sentencia se resuelve. Oiga, Lick, pero por ejemplo, aquí en Mante que hay dos juzgados de lo civil y familiar, ahora que los juntaron, Ujú. ¿llevan una sola numeración? O sea, por ejemplo, No, el de la licenciada llevan un consejo. el de la licenciada Adriana Báez lleva su propia numeración, tiene Ajá. su propio libro de gobierno y los, los del Liceo Uriegas, ellos tienen su propio libro de gobierno y su propia numeración. Y entonces ahí para saber cuál se va a acumular a cuál, le harían por la fecha, porque a lo mejor uno tiene más carga que el otro y la numeración puede no, o sea, no, a lo mejor si nos basaríamos para acumular, para decidir cuál acumular a cuál, pues a lo mejor por la numeración no sería, tendría que ser por la fecha, ¿no? Es bien fácil, Fabiola, fíjate bien. Ujú. Eh, el número más antiguo, ¿verdad? Ajá. El más actual, más moderno, más nuevo, el expediente más nuevo, se acumula al más antiguo. Así de fácil. Ajá. Vamos a pensar que el más antiguo esté en manos de la licenciada Adriana Báez, ¿verdad? Ajá. Ahí está el 470, diagonal 2019, ¿sí? Y en cambio, el licenciado Uriegas tiene un expediente más actualizado, que es el 20 del 20, ¿verdad? Ujú. Entonces, el 20 del 20 es el más actual, se acumula al más antiguo, ¿verdad? Es el de Adriana Weiss. Así es, aunque estén en distintos juzgados, inclusive puede estar en González o puede estar en Jico, ¿verdad? Ah, ok. La cuestión es de que independientemente del lugar donde se encuentre, que tú tengas conocimiento que existe la conexidad de la causa, ¿verdad? Ujú. Aunque no sean las mismas partes, pero son las mismas acciones y los mismos bienes, pues los puedes acumular. Y el claro ejemplo lo encontramos en los intestados. Hay personas que tienen dos familias, bueno, una familia, la familia, por su cuenta, por su lado, promueven el intestado. Es una misma acción, ¿verdad? Porque es un juicio sucesorio, intestamentario. ¿Son los mismos bienes del difunto? Pues sí, también. Lo que varía que es nada más las partes, ¿verdad? De que acá son Flores Pérez y de este lado son Flores Martínez. ¿Sí me explico? Pero las mismas acciones y los mismos bienes. Ahora, aquí se tiene, cuando se tramita en el incidente, la acumulación de autos, se ordena en los dos expedientes que se paralice la actividad, ¿no? Y uno espera al otro.
de tal manera que se vayan juntos. ¿Cómo? Pues bueno, ya cuando se acumulan, le dice al juez, oye, pues este va más atrasado o este va más adelantado. Entonces ya una vez que se emparejan, a darle para adelante, para sacarlo en una sola sentencia. Y la acumulación físicamente se hace, lo de los dos expedientes, ahí mismo se pega uno al otro, a coser, señores. Ahí donde entran los taladros y demás, ¿sí? Porque son voluminosos. Se acumulan, ahí están pegados los dos expedientes. El 450 diagonal 19 con el 2020, ¿verdad? Que se adhiere. Y el que vaya más adelantado espera al más atrasado. Ya una vez que se le empareja, vámonos, hasta citarlo para sentencia. Esa es la acumulación de autos, cuando existe conexidad de la causa. Bueno, ¿qué más vimos, Fabiola? ¿Qué otros temas, aparte de estos que acabamos de mencionar? Pues salvo que alguien tenga algo distinto, hablamos lo que ocupábamos para la asistencia técnica de las partes, era que título, cédula profesional, que estuviera registrado. Y hablamos del 68 bis. Bueno, yo no me acuerdo, ¿no? ¿Y qué habla el 68 bis? Es que no me El acuerdo. artículo 68 bis del Sí, que es la facultad para... Es la facultad para... Es una serie de facultades que se le da al abogado para que pueda actuar en el juicio en representación de su asesorado, ¿verdad? Aquí, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere más que nada a que el 68 bis dice que se le da la facultad para que interponga recursos, para que ofrezca y desahogue pruebas, para que formule alegatos, para que realice cualquier actividad que impida que se consuma la caducidad de la instancia. O sea, poner el expediente, impulsar el proceso para poner el expediente en estado de citación para sentencia. O sea, es una serie de facultades que se le da, pero únicamente al que tiene título y cédula profesional. Son los abogados que pueden gozar de estas facultades que otorga el 68 bis. A los pasantes no. ¿Sí? O sea, tú puedes hacer promociones, firmar los escritos en nombre de tu asesorado. No hay necesidad de que lo firme él. Tú como abogado nada más, siempre y cuando tengas la autorización. Oh. Puedes ofrecer pruebas, hacer el escrito de ofrecimiento de pruebas, tú lo firmas nada más. ¿Sí? Puedes ir al desahogo de la prueba tú solo, sin necesidad de que vaya tu cliente. Puedes promover un recurso de revocación, un recurso de apelación, también, menos el amparo, aguas, yo he sabido de varios abogados que han promovido amparo en base a las facultades que da el 68 bis y no procede, se los han desechado el amparo. Eso nada más es para el procedimiento aquí en primera y en segunda instancia. Inclusive al apelar, tú con esas facultades sigues en segunda instancia actuando. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿sí estamos claros? ¿Qué, ¿vieron exhortos y despachos? Sí. ¿Hablamos de la competencia? No, bueno. ¿Qué es la competencia? ¿Cuándo se dice que un tribunal es competente para conocer y resolver de un caso? Dice la ley, bueno, el Código Procesal Civil, que ningún juez se puede negar a admitir una demanda, excepto que sea incompetente. ¿Cómo se determina la competencia de un juez? La competencia de un juez se determina por grado, por cuantía, por territorio y por materia. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, pues es que
Los jueces tienen grados. Hay un juzgado que es menor, ¿verdad? O de menor cuantía. Hay un juzgado que es de primera instancia. Hay salas del Supremo Tribunal que son de segunda instancia. Esos serían los grados, ¿verdad? El juez menor, el juez de primera instancia y la sala que conoce de apelación en una segunda instancia, ¿sí? Estaríamos hablando de los grados. De la cuantía, dice que cuando los negocios no exceden, según el procesal civil, de 150 días de salarios mínimos o unidad de medida de actualización, puedes presentar la demanda en un juzgado menor. Cuando excede de esta cantidad, lo debes de presentar ante un juez de primera instancia, ¿sí? Esa sería la dinámica a seguir. En cuanto a la cuantía, ¿verdad? Lo mismo sucede con los mercantiles. Los mercantiles, como vamos a ver, los conocen los jueces de primera instancia, que no deberían de conocerlos, porque la ley de títulos y operaciones de crédito, el Código de Comercio o la ley de sociedades mercantiles son leyes federales. Entonces, todo las controversias que se deriven por incumplimiento de estas leyes es competencia de un juez de distrito conocerlo, ¿verdad? Porque es un juez federal. Pero en jurisdicción concurrente lo conocen los ejecutivos mercantiles o los ordinarios mercantiles, los jueces de primera instancia, ¿sí? A ellos se les da esa facultad, o a los menores, dependiendo de la cuantía, ¿verdad? Del negocio, el monto del negocio. Entonces, ¿cómo está eso de la competencia concurrente? Bueno, todavía no empezamos a hablar de la competencia, pero se refiere a que en virtud de la carga de trabajo que tienen los jueces de distrito, un juez de distrito conoce de amparos indirectos contra leyes, contra tratados, contra reglamentos, conoce de amparos indirectos contra actos de autoridad, conoce de asuntos penales del orden federal, ¿verdad? Son los que juzgan a los narcos, por mencionar algo. Y también conocen de asuntos civiles del orden federal. Entonces, pues obviamente cargarles a ellos la chamba de los ejecutivos mercantiles, pues ya no le iban a hacer. Tienen bastante trabajo, ¿eh? Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Se toma la decisión por parte del legislador de establecer la jurisdicción concurrente o la competencia concurrente, que consiste en que el gobernado o la persona, ¿verdad?, física o moral, que tenga necesidad de promover un juicio ejecutivo o un ordinario, tenga la opción, es optativo. Mismo puede ir al juez de distrito, que es el juez natural para conocer de estos casos. Puedes ir a uno de primera instancia, ¿sí? Y no hay ningún problema, o a un menor en su caso, dependiendo de la cuantía del negocio. Sí estamos de acuerdo, esto es posible, esto puede suceder. Y de hecho sucede, y es en toda la República, no nada más en el estado de Tamaulipas, ¿eh? Lick, Sí. no alcancé a apuntar. Dice, ¿consiste en que el gobernado que necesite promover un juicio ordinario o qué? O ejecutivo mercantil. Un ordinario o un ejecutivo mercantil. Y hay procedimientos convencionales, procedimientos especiales en mercantil, ¿verdad? Más adelante lo van a ver con el licenciado Víctor Espino. Él les va a dar la materia de mercantil, de procesal mercantil. Entonces, no, pero los más destacados son el ordinario mercantil y el ejecutivo mercantil, ¿verdad? Pero sí hay procedimientos especiales, ¿verdad? Para que mejor me entiendan, que en materia mercantil, que también conocen. Bueno, entonces, ¿qué es la competencia de un juez?
La competencia dije que se determina por materia, por territorio, por cuantía y por grado. Ya vimos que por cuantía y por grado, por materia. Bueno, pues esto qué significa que hay tribunales civiles, tribunales familiares, tribunales que conocen de asuntos laborales, de asuntos agrarios, de asuntos fiscales, de asuntos penales, ¿sí? Ese es por materia civil, penal, laboral, agraria, fiscal, ¿sí? Dependiendo de la materia, son los tribunales especializados para conocer de este tipo de controversias o litigios que se susciten, ¿verdad? Entre las partes o entre la gente. Entonces, eso sería por materia, ¿verdad? Hay que acudir al tribunal especializado. Aquí todavía hace poco teníamos separado el civil del familiar, por ejemplo. Pues ahora ya no. Ahora ya los unieron, ¿verdad? Pero pues existen los tribunales mixtos, por ejemplo, en Jico. Vamos a poner el ejemplo de un juzgado mixto o de González, o de Tula, ¿verdad? Son juzgados mixtos, ¿por qué? Porque conocen de asuntos civiles, de asuntos familiares, de asuntos penales, de asuntos mercantiles, de todas las materias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son comunidades chicas en donde tienen conocimiento, muy poco conocimiento de casos, ¿verdad? Sus listas de acuerdo pues, siempre son de 5, de 10, de 15, de 20. Cuando aquí en el MANTE, en el familiar, hay veces la lista de acuerdo sale por 120, ¿verdad? Más para que se den una idea. 120 acuerdos al día, cuando esos juzgados mixtos tienen en asuntos civiles 5 o 6 o 10, a lo mucho. Pero familiares tienen un poco más, ¿verdad? Algunos 20 o 30 acuerdos diarios. Entonces, por la poca carga de trabajo que tienen, pues le cargan toda la chamba, ahora sí que al pobre juez mixto, ¿verdad? Y luego todavía lo rematan aquí en Tamaulipas, mandándolo a los juicios orales, ¿verdad? Y luego a veces se la pasa más tiempo en los juicios orales que atendiendo su juzgado mixto. Entonces esto pues también es común verlo, ¿verdad? Mucha carga de trabajo. En realidad estar manejando todas las materias se vuelve complicado. Pero eso sucede en las comunidades más pequeñas que tienen menos trabajo, menos carga de trabajo. Y luego ya se van especializando pues cuando crecen los lugares, ¿verdad? Por ejemplo, en Miguel Alemán, que ya tiene una población de más de 50,000 habitantes, pues ya hay un juzgado civil y un juzgado penal. Nada más que los juzgados civiles conocen de asuntos familiares también, porque no está muy grande, pero ya están separados. Ahí ya no son jueces mixtos, ¿verdad? Hay un juzgado penal, hay un juzgado civil y hay un juzgado que conoce de lo civil y familiar, ¿verdad? Así se maneja, ¿verdad? Lo mismo sucede en Río Bravo. En Río Bravo también el juzgado es de lo civil y familiar, porque Río Bravo es como el Mante, más o menos. Más o menos, digo, eso así lo dejé yo hace tiempo que pasé por ahí, pero no creo que haya crecido mucho, ¿verdad? Río Bravo está muy pegado a Reynosa. Yo creo que en media hora por la autopista llega. Pero bueno, a lo mejor estoy equivocado porque cuando yo me vine estaban construyendo el puente internacional. Ahora ya tiene puente internacional. Y luego se abrió una facultad, creo que de comercio de la UAD. Y creo que se han instalado una serie de maquiladoras por ahí. Entonces, a lo mejor ya estoy equivocado y ya rebasó el Mante, ¿verdad? Pero en economía sí está mejor, ¿verdad? La economía de todos los pueblos de la frontera es 1000 veces mejor que a la economía del centro del estado, ¿verdad? No podemos decir que del sur, porque en el sur está más o menos bien también, ¿verdad? Lo que es Tampico, Madero y Altamira es una zona que tiene mucha actividad económica y hay mucho movimiento. Pero fuera de ahí, sí, la frontera, cualquier pueblo, Miguel Alemán, económicamente
se ve muy bien, ¿verdad? Son lugares donde circula mucho dinero, mucho dólar sobre todo. Allá hasta para ir a comprar tortillas pagas con $1, ¿verdad? Circulan mucho los dólares y las ventas de terrenos son en dólares también. En esas comunidades pequeñas, pero donde hay mucho movimiento. Bueno, entonces, la competencia puede ser por territorio y esta competencia por territorio es renunciable, ¿verdad? Las partes pueden renunciar a ella cuando así les conviene, sobre todo cuando celebran contratos. Hay veces renuncian a la jurisdicción de los tribunales del Mante y se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aunque el contrato se haya celebrado aquí en el Mante, en caso de controversias con respecto a ese contrato, se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, o la de México, ¿verdad? Porque hay veces, como son empresas que son manejadas a nivel nacional, entonces donde tienen los corporativos jurídicos es donde renuncian al fuero de los jueces de este lugar para someterse a la jurisdicción de los tribunales donde ellos decidan, ¿verdad? Donde tengan su asiento principal esa empresa, generalmente. Bueno, entonces, eso puede ser por territorio, ¿verdad? Ahora, hay que ver una cosa muy importante. Aquí en Tamaulipas, ¿cómo está dividida? Fíjense bien, la jurisdicción territorial de los juzgados. En distritos judiciales hay 15 distritos judiciales, ¿verdad? El Mante es el 7º distrito judicial, Jico es el 8º distrito judicial, el 2º distrito está en Tampico, Madero, Altamira, que incluye a todos y la cabecera es Altamira, y Victoria es el 1º distrito. Entonces, estos 15 distritos judiciales quiere decir que en esos tribunales, por ejemplo, aquí del 7º distrito judicial, la residencia está de este distrito, está aquí en el Mante, los tribunales de aquí del Mante, pero incluye el municipio del Mante, de Antiguo y de Nuevo Morelos. Fíjense bien, todos los casos, por ejemplo, de civiles o familiares que se den en Antiguo Morelos, en el municipio de Antiguo Morelos, en el municipio de Nuevo Morelos, será competencia por razón de territorio de los tribunales del Mante, Tamaulipas. ¿Sí? Entonces, sí, así se maneja. Por ejemplo, en Tampico yo me acuerdo cuando estuve estudiando en 1975, 80 en la universidad, cada municipio tenía su propio jueces. Había jueces de Madero, civiles y familiares, penales. Había jueces en Tampico, civiles, familiares, penales. Y había jueces, había un juez mixto inclusive en Altamira. Aquel tiempo estaba muy chico Altamira. Entonces, ¿qué sucede? Que hacen el Palacio de Justicia en el municipio de Altamira y crean un solo distrito para la zona conurbada que lo forma Tampico, Madero y Altamira. Y la base de ese distrito está en Altamira, ¿verdad? Siempre decimos Tampico, pero para todo decimos Tampico. Vamos a la playa de Tampico y no es cierto, la playa está en Madero. Vamos a los juzgados de Tampico, tampoco, no hay, está en Altamira y así, ¿verdad? Pero como Tampico es la ciudad más importante de la zona sur del estado, pues a eso nos referimos, pero realmente no, los juzgados están en Altamira. El Palacio de Justicia está en los límites entre Altamira y Tampico. Precisamente está en la línea divisoria. La línea divisoria es la Grossman, la avenida Grossman, que empieza desde la carretera, de la antigua carretera Mante-Tampico, que ahora se llama la avenida de la Industria, ¿verdad? Y choca con otra calle después del Yes. La Grossman nada más llega de la carretera al Yes, a la universidad. Es una universidad privada que está ahí. Y después ya tiene otro nombre. Ya no me acuerdo cómo se llama. Pero creo que fue el nombre de
creo que del primer presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Lleva el nombre de esa calle. Después de H.H. Grossman, sigue, no me acuerdo cómo se llama, pero esa es la calle, el nombre de la calle. Y la mitad de esa calle, hacia el lado, por decirlo así, si voy para el tribunal, para el lado derecho, es Altamira. Y la mitad de esa calle, para el lado izquierdo, es municipio de Tampico. Entonces, por eso se dice que el Palacio de Justicia está en Altamira, porque nada más lo divide la mitad de la calle a los dos municipios, ¿verdad? Esa es la famosa línea divisoria, la que está por la Grossman, que va hasta el Yes, y luego, ¿cuál es la que sigue, hombre? ¿Cómo se me olvida el nombre? Lo traía muy presente porque yo estuve trabajando ahí más de 2 años en ese Palacio de Justicia. Bueno, entonces, ningún juez se puede negar a conocer de un caso, ¿verdad? Argumentando que es incompetente, solamente que lo sea. Ahora, ¿ustedes qué pueden hacer cuando se tramita una demanda ante un juez incompetente? Porque pudiera ser que la admitiera. Vamos a pensar que Uriegas se le presente una demanda y la admita, ¿verdad? Le da entrada, se la notifica al demandado que vive en Tampico, y el que vive en Tampico dice: vengo a promover incidente de incompetencia en virtud de que tú no eres juez competente para conocer de este caso. Lo es el de los tribunales de Altamira, Tamaulipas. Así que te pido que remitas el caso a uno de los competentes de Altamira, Tamaulipas, ¿verdad? Y bueno, se tramita en la vía incidental. Hay 2 formas de promover la incompetencia de un juez. ¿Cuáles son? Incompetencia por inhibitoria y por declinatoria. Ambos se tramitan en la vía incidental, en ese juicio corto que les dije, ¿verdad? A través de un incidente se promueve la incompetencia del juez por declinatoria. Esta se presenta ante el juez que consideramos que es incompetente, ¿verdad? Y le decimos que decline de conocer del caso y remita el expediente al que juzgue competente, ¿verdad? Por inhibitoria, la incompetencia por inhibitoria se tramita ante el juez que consideramos competente, fíjense bien, al que nosotros creemos que es el competente. Por ejemplo, este caso del ejemplo de Tampico, la persona allá en Tampico acude directamente a un juez de ahí de Altamira y le presenta la inhibitoria y le dice: oye, allá en el Mante hay un juez que está conociendo de un caso y yo creo que tú eres el competente para conocerle. Gírale oficio para que se inhiba de seguir conociendo y que te remita el expediente. ¿Sí? Entonces hay 2 formas de tramitar la incompetencia de un juez: por inhibitoria y por declinatoria. Se tramita en la vía incidental. En ambos casos, bueno, aquí varía, ¿no? Porque cuando se tramita el incidente de incompetencia por declinatoria, se presenta ante el juez que nosotros consideramos que es incompetente, para que decline a favor del que nosotros estimamos que es el competente. En cambio, la incompetencia por inhibitoria es cuando acudimos al que nosotros consideramos que es el competente, ¿verdad? Ante él, y le decimos: ¿sabes qué hay en el Mante? Hay un juez que es incompetente, gira el oficio para que se inhiba de conocer y te remita los autos. Ahora, puede suceder que el juez del Mante sostenga su competencia y diga: no, yo soy el competente para conocerlo y no te voy a remitir los autos por inhibitoria. Entonces, en esos casos, ¿qué sucede? ¿Qué creen que pase? Si un juez, cuando le dicen: tú no eres el competente,
tienes que inhibirte de conocer de este caso y dice no, sostiene su competencia, ¿quién resuelve? El superior jerárquico de ambos jueces, que es el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Él es el que determina quién es el juez competente en este caso, porque uno considera que el otro no lo es y el otro se sostiene su competencia. Entonces, como hay un conflicto entre los jueces, su superior jerárquico, el Supremo Tribunal, decide quién es el competente. Y la resolución se las da a conocer al que considere competente, le dice, tú vas a conocer de este caso y tú remítele los autos a este, ¿verdad? O viceversa. ¿Sí me explico? Esa es la competencia. ¿Para qué sirve la competencia? Bueno, pues para conocer un caso y resolverlo. ¿Y cómo conocerlo? Pues a través de las distintas etapas, ¿verdad? ¿Cómo se conoce un caso? Pues desde la presentación de la demanda, el emplazamiento, la contestación de la demanda, ofrecimiento y recepción de pruebas, la preparación o desahogo de las pruebas, la recepción de alegatos y el dictado de la sentencia definitiva. Esos son la forma como puedes decir, conoció y resolvió a través de una sentencia el caso. El juez competente, ¿verdad? ¿Quién es juez competente? Aquel que por razón de grado, cuantía, territorio y materia, la ley lo faculta para conocer y resolver el caso concreto que le están planteando a través de una demanda. ¿Sí? Esa sería la competencia de un juez. ¿Quién la da? Por la ley, ¿verdad? La ley es el único que dota de facultades a un tribunal. Y le dice, tú vas a conocer únicamente de la materia civil. Tú vas a conocer únicamente de la materia familiar. Tú vas a conocer únicamente de la materia penal. Tú vas a conocer únicamente de la materia de justicia para adolescentes. Tú vas a conocer de asuntos de menor cuantía. ¿Sí me explico? ¿Quién es? La ley. ¿Cuál ley? Pues puede ser la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, puede ser la ley procesal civil, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. ¿Sí? Esas son las dos leyes que le dan facultades a los tribunales para conocer y resolver de determinados casos concretos aquí en Tamaulipas. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No tienen alguna duda? ¿Todo está bien? Lick, nada más para confirmar. Las incompetencias, ambas, tanto la inhibitoria como la declinatoria, ¿es por medio de incidentes? Sí, se tramitan a través del incidente, sí. Y usted llega y dice, por ejemplo, al de Altamira, vengo a proveer incidente de incompetencia por inhibitoria, en virtud de que yo considero que tú eres el juez competente para conocer este caso. Y se lo planteas. Y indebidamente lo está conociendo el juez de primera instancia civil y familiar, primero del mante. ¿Sí? Entonces, o en sentido contrario, la declinatoria, acudes ante el cual tú consideras que es incompetente y le pides que decline, ¿verdad? A favor del que consideras que es competente. Ambos se tramitan en las vías incidentales y es con suspensión del procedimiento. Aquí sí es de previo, son de previo y especial pronunciamiento. Se me acaba el tiempo, nada más para despedirme. Que estén bien, cuídense mucho y nos vemos la semana que entra. Aquí apunten por Igualmente, Lick. donde nos quedamos para continuar la semana que entra. Ya vienen los exámenes para que se pongan abusados. Ya tengo fechas, son del 23, 24 y 25 creo, de junio. Se los voy a mandar por WhatsApp o por este medio, el horario de exámenes. Hasta Gracias, luego. Lick. Sí, que estén bien. Adiós.